favor, si su teléfono está con un volumen alto, pues les suplico por favor que si lo puede poner en modo vibración. Si está esperando alguna llamada, por favor, póngalo en modo vibración para que tengamos este momento como el Señor es digno de que lo hagamos, con toda la atención, dándole la gloria a Él. Hoy damos inicio a nuestra celebración de Semana Santa, como le conocemos a esta semana, la última semana en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy vamos a estudiar este evento que se le conoce como el Domingo de Ramos, el Domingo de Palmas, o la entrada triunfal a Jerusalén, y también estaremos estudiando la limpieza del templo, lo que Jesús hizo ese día. La nación de Israel, en el ámbito religioso, era muy parecido a nosotros, a los mexicanos, llenos de tradiciones, celebraciones. Pero ¿sabe? Mucha gente participa en ellas y ni siquiera sabe por qué participa. O sea, no sabe cuál es el fundamento de esas tradiciones. Solamente es una mera costumbre por lo cual se hace, ¿no? Eso es nuestro país, es como una radiografía de nuestro país. El pueblo de Israel tenía diferentes festividades. La más importante para ellos era la Pascua. Pascua. Quizá para usted es la primera vez que escucha esta palabra, Pascua. Pascua significa pasar por alto. Eso significa la palabra Pascua. Hace referencia a la salida del pueblo de Israel de Egipto. Cuando Dios, por medio de Moisés, instruye al pueblo y le dice que sacrifiquen un cordero, que la sangre de ese cordero la pongan, o que pinten, que manchen el marco de su puerta, porque esa noche el Señor traería la última plaga. Creo que todos conocemos la historia de las plagas de Egipto, pero esa noche vendría la última plaga, que era la muerte de los primogénitos. Y la instrucción fue tanto para judíos como para egipcios. Pero la decisión era personal. Cada quien decidía si creía esa instrucción, eso que Dios estaba diciendo o no. Así que todos aquellos que sacrificaron un cordero y pusieron esa sangre en el marco de la puerta, esa noche no hubo mortandad en esa casa. Todos los que no, los primogénitos murieron en esos hogares. Eso significa Pascua. Así que esto es lo que celebraban los judíos. Era la festividad más importante para los judíos. Muy bien. El texto que estaremos estudiando hoy fue el que leyó Jesús. Es Mateo 21, de los versículos 1 al 17. Ahora, en la narración, en la lectura que tuvimos, abarca 2 días. El domingo por la mañana, cuando Jesús entra a Jerusalén y llega al templo, y el lunes, la limpieza del templo, el Señor la hace el lunes, al otro día. Para el mensaje de hoy estaremos estudiando los 2 eventos de la mano, porque así los trata Mateo, ¿verdad? Son continuos. Así que ese será nuestro texto. El título del mensaje es ¿a qué viene el Rey? ¿A qué viene el Rey? Mateo 21:4 dice: esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, a Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti. Y esta era una profecía que había sido mencionada o traída de parte de Dios por medio de Zacarías 500 años antes de este evento que estamos estudiando hoy. 500 años antes. Pero ¿sabe? Era una de las profecías más conocidas por el pueblo de Israel. Así que estamos en ese momento del cumplimiento de la profecía. Y el versículo 9 del capítulo 21 dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la gente se conmovió diciendo: ¿quién es este? ¿Por qué dicen eso de él? Y la gente decía: este es Jesús,
el profeta de Nazaret de Galilea. Hosana significa sálvanos ahora. Eso es lo que la gente gritaba cuando Jesús iba entrando ese día, el domingo por la mañana. Sálvanos, te rogamos. Pero ellos querían una libertad inmediata. Ellos lo que pedían era libertad de la esclavitud por la cual eran sometidos a través de Roma. Lo que ellos estaban viendo en este hombre que va entrando no es al Mesías que traía perdón de pecados. Lo que ellos estaban viendo era un posible libertador de la opresión de Roma. Jorge mencionó hace 8 días en su mensaje, las personas quieren estar bien aquí y ahora. No piensan en su futuro, no piensan en la eternidad. Queremos que Dios nos resuelva las cosas, hermanos, que son simples. Y Dios resolvió la cosa más importante para el ser humano, tu eternidad. Esto es lo que ellos gritaban, sálvanos ahora. Les decía que era muy conocido para ellos el Salmo 118, 25, que se cantaba en las festividades como esta. Dice, oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Era muy conocida esta expresión. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos narran la entrada triunfal de Jesús, o el Domingo de Ramos, como se le conoce también, y la limpieza del templo. Los 4 evangelios. Mateo, Marcos y Lucas, si usted está conociendo la palabra de Dios, se le conoce a estos Mateo, Marcos y Lucas, se le conoce como los evangelios sinópticos. Sinópticos significa con una misma mirada, que tratan del mismo tema. Y los 3 tratan de poner los eventos, el ministerio del Señor Jesucristo en orden cronológico, cómo sucedieron, ¿verdad? Desde que Él empezó su ministerio hasta que concluye. Así que los 3 lo ponen de esta manera. Por ejemplo, Lucas 1.3 dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Por eso Lucas coloca este evento en el capítulo 19, casi al final del Evangelio de Lucas. Pero cuando cuando lee las Escrituras, se va a dar cuenta que en el Evangelio de Juan, este evento está narrado en el capítulo 2. Entonces aquí hay 2 opiniones de los estudiosos de la Biblia. Hay 2 opiniones. Una es que Jesús limpió 2 veces el templo. Una al principio de su ministerio y otra al final de su ministerio. Mi opinión va más en la línea de los que dicen que es un solo evento. Pero Juan no escribe desde un punto de vista cronológico los eventos, sino desde el punto de vista teológico. Lo que Juan está dejando claro en su evangelio es la deidad de Cristo. Juan no inicia su evangelio hablando de la concepción de María, del nacimiento de Jesús, del inicio de su ministerio. Juan inicia diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo que Él está diciendo desde el principio, Jesucristo es Dios. Por eso Él coloca este evento al principio de su evangelio, para dejar muy claro quién es Cristo. Así que ahí está la pregunta, ¿a qué viene el Rey? Ellos decían, bendito el que viene en el nombre de Dios, he aquí tu Rey viene a ti. ¿A qué viene? Marcos 11:11, hablando de este evento, dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas,
como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Ese verbo lo vamos a estar utilizando. Recuérdenlo, habiendo mirado. Jesús llegó y vio. Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así que de estos 4 verbos se compone el mensaje de este día, que estaremos recordando el inicio de la última semana en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que culminaría el viernes en la cruz, y en 8 días estaremos hablando de su resurrección gloriosa. Así que, en primer lugar, Jesús vio. Es el primer punto del mensaje. Jesús vio, basado en Marcos 11:11. Jesús vio. ¿Qué vio Jesús cuando llegó? Él vio a los traficantes de la fe. La palabra traficar significa negociar, tener un bien económico de algún producto. Y de eso estaba lleno el templo de Jerusalén. Existían en el tiempo de Jesús, siguieron existiendo en el tiempo de los apóstoles. 2 Corintios 2:17, el apóstol Pablo escribió a la iglesia de los Corintios y les dijo: nosotros no somos como muchos. Escucha esta palabra. Pablo está diciendo, nosotros no somos como muchos, no dice pocos o como algunos, como muchos, que medran, medrar es hacer negocio, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esta es la responsabilidad del que comparte la palabra de Dios. No solamente te paras delante de una congregación, estás parado delante de Cristo a la vez. El Señor Jesucristo usó esta expresión: ustedes han hecho de la casa de mi Padre una cueva de ladrones. La palabra es madriguera. Una madriguera es un lugar frío, oscuro, tenebroso. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ese día, la luz se paró frente a ellos. Pero ¿sabe qué hicieron? Los líderes religiosos se metieron a su cueva. En lugar de ver que la salvación estaba frente a ellos, prefirieron seguir haciendo negocio con la fe. Eso es lo que dice Juan en capítulo 3. Marcos 11:17. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración, y escuchen lo que sigue, para todas las naciones, no solamente para ustedes como pueblo, que ya conocen a Dios entre comillas, para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lo que existía en el tiempo de Jesús era el templo que Herodes construyó. Esto es una réplica del templo de Salomón, de aquel templo majestuoso que Salomón construyó y que los babilonios destruyeron. Este Herodes lo construyó y ¿saben? El gusto le duró como unos 4 o 5 años. Terminó más o menos en el 67 esta construcción, después de Cristo. Y en el 70 los romanos metieron incluso arados para sacar el oro que se fundió. Pero esto era lo que existía. Ahora, hay un lugar que es el número 1, que se llama el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año con la sangre del cordero, habiéndose purificado él. ¿Recuerdan? Si él iba impuro, él moría en ese lugar, porque la presencia de Dios descendía, y él iba con la sangre de un cordero y la derramaba en el altar. Ahí solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y luego estaban las otras áreas de los sacerdotes, el patio de los hombres, el patio de las mujeres. Pero el área central es para los judíos. Pero quiero que observe algo.
¿cuál es el área más grande del templo? Para los que tienen muy buena vista desde allá. Es el patio de los gentiles. El patio de los gentiles, para los que no eran judíos. Por eso está diciendo el Señor, será llamada casa de oración para todas las naciones. Porque aquí tú podías venir, siendo un gentil como somos nosotros, pararte en ese lugar. Y en las escalinatas el sacerdote, ¿verdad?, salían y compartían. Tenían que haber salido y tenían que haber hablado de Dios. Pero ¿qué vio Jesús? Estamos en el punto, Jesús vio. ¿Qué vio Jesús? Lo que vio fue esto, que está en la pantalla. Había un tianguis de animales. Ahí estaban los traficantes de la fe vendiendo sus animales para la ofrenda. Eran tan corruptos que si usted traía un cordero de su casa, ellos le iban a encontrar un defecto y le decían, no sirve, lo tienes que comprar aquí. Si tú venías y querías comprar una ofrenda y venías de otro lugar y traías tus monedas, tus pesos mexicanos, te decían, pues no funciona aquí. Tienes que comprar, solamente te recibo moneda de acá. Era una casa de cambio tremenda, un negocio tremendo, espantoso. Ahora quiero que piensen en una persona, allá en otra nación, hay un hombre que ha escuchado de Dios, del Dios de los judíos, y ha escuchado la historia del Mar Rojo. Que un día Dios abrió el mar y ese pueblo pasó en seco. Pero también he escuchado de las historias de Jericó, cómo las murallas cayeron y cómo Dios les entregó la tierra prometida. Pero sobre todo ese hombre ha escuchado que ahora el Mesías esperado por el pueblo de Israel, ese que trae salvación para todo ser humano, ha llegado. Ahora está en Jerusalén. Y él quiere, anhela escucharlo, verlo, porque ha escuchado las historias que él tuvo un encuentro con una mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Y la ley decía que debía de haber muerto esa mujer. Pero en el encuentro con Jesús, él le dijo, yo no te condeno. Y a los que le condenaban, dijo, el que esté libre de pecado, pues tírele la primera piedra. Y uno a uno se fueron retirando. Él ha escuchado estas historias. Y hace un gran esfuerzo y trae a su esposa y a sus hijos. Así como trae usted a sus hijos. Para que escuchen, para que conozcan a Dios. Y hace un gran esfuerzo económico para traerlo a Jerusalén. Porque le han dicho que hay un templo que es muy grande, hermoso, ¿verdad?, que hay áreas a las que él no va a poder accesar por ser gentil, pero que hay un enorme patio que se llama el patio de los gentiles, ¿verdad? Tú podrás pararte ahí y escuchar de Dios. Lleva a tu familia. Y este hombre llega ese día, se va acercando al templo y de repente, ¿verdad?, hay un olor penetrante en la nariz. Hay algo que huele mal y a medida que se acerca, ¿verdad?, el olor se vuelve más intenso, repulsivo. Y él dice, bueno, en mi nación pagana, en los templos se queman inciensos, por lo menos huele rico, ¿verdad? Pero no me coincide, ¿verdad?, lo que me dijeron con lo que yo estoy empezando a oler. Y luego entra al templo y ve eso. En el lugar donde él esperaba que se le hablara de Dios. Así que piensen usted, va usted ahí con sus hijos, con su esposo, con su esposa, va caminando y de repente tiene que brincar porque hay excremento de animales. En un lugar que le habían dicho que era limpio, donde podías escuchar de Dios. Los animales no avisan para ir al baño.
Así que piense en ese lugar. ¿A qué olía ese lugar? Al mediodía, cuando el sol es intenso, en las granjas uno tiene que usar algo para la nariz, porque el amoníaco de la urea empieza a evaporarse y el olor es picante, lastima la nariz. Así que a eso, había un hedor en ese lugar. De aquí parte la indignación de Jesús, porque esto es lo que vio Jesús. Jesús vio dos tipos de personas ese día, cuando Él llegó. Vio a unos traficantes de la fe, que deberían haber sido aquellos que hablaran de Dios. Los que entre comillas conocían a Dios y conocían las Escrituras. Pero también vio a personas con corazón sincero ese día. Había personas ahí que habían llegado para conocer a Dios. Así que Jesús ve a dos grupos de personas, unos traficantes y unos necesitados. Y el caso que les puse no es hipotético. Juan 12:20, escuchen, Juan 12:20. No lo busquen, si está tomando notas, solamente escriba la cita. Juan 12:20. Había ciertos griegos, esta semana, estamos hablando de este mismo día, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta, habían venido a Jerusalén. Estos pues, acercándose a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, escuche, quisiéramos ver a Jesús. ¿Cuántos habían así ese día en ese lugar? Quisiéramos ver a Jesús. ¿Cómo lo encuentro entre tanto animal? Y me refiero a esos, a los de 4 patas. Quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y le dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Éxodo 3:7. Dice el Señor: he visto la aflicción de mi pueblo, he visto la aflicción de mi pueblo, y algo que me quebranta el corazón, y he oído su clamor. Así que quiero decirte esta mañana, quizá nadie conoce tu situación, pero sabes, Dios ha visto tu aflicción. Y ha escuchado tu clamor. No dejes de clamar. Dios escucha. Los traficantes de la fe y las cuevas de los ladrones siguen existiendo. Parece que nada ha cambiado. Y así que espero no ofender a nadie, solamente voy a citar una información que es pública. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, y usted puede consultarla, está ahí en su página, de la SEDECO, estimó que la celebración de la Virgen de Guadalupe dejará una derrama económica de 238 millones de pesos. Año 2023, la información es del 4 de diciembre del 2023. Para los que circulamos todos los días en carretera, cuando uno ve lo que sucede en las peregrinaciones, cuando uno ve tantas muertes, atropellados, accidentes causados por las peregrinaciones, y en mi mente ahorita tengo un montón de imágenes de accidentes terribles en esas fechas. Uno dice, ¿por qué no paran esto? 238 millones de pesos valen la vida de algunos peregrinos. Esos son traficantes de la fe. Ayer platicábamos con Giacomo en la tarde. Y le pregunté si conocía a un poeta italiano, sabiendo que él es italiano, Ugo Foscolo. No sé si lo han leído. Pero leí un poema de él hace varios años y ahora al estar preparando el mensaje me acordé. Solamente les voy a decir un pequeño parrafito. Ugo Foscolo en 1800 escribió: en el tiempo de las bárbaras naciones, a los ladrones se les colgaba de las cruces, pero ahora en el siglo de las luces, del pecho de los ladrones
cuelgan las cruces. En una crítica muy severa a la jerarquía religiosa de Roma. Supuestos pastores y líderes multimillonarios. Creo que no tengo que ahondar en esto. Conocida la información. Siguen habiendo traficantes de la fe en nuestros días. Con tristeza también tengo que decir que he visto a hombres anhelar el pastorado, no por un anhelo de servir a Cristo, sino por la posición. Y también me ha tocado ver el desenlace terrible de muchos de ellos, no de muchos, de algunos. Y ver cómo su familia sufre, porque en su locura y en su arrogancia destruyeron a su familia y a las iglesias en las cuales estaban al frente. No estaban por un amor a Cristo, buscaban la posición. Pablo dijo, el pastor tiene que estar consciente que cuando se para frente a la iglesia, también se para frente a Dios. Hermanos, esto es ante lo que uno tiembla como pastor. No somos dignos. Solo Cristo es digno, acabamos de cantar. Hermano, estamos cuidando como pastores a la novia de Cristo. Y sabes, un día el suegro nos llamará a cuentas. No es mi suegro quien me va a llamar a cuentas. Es el suegro de la novia, tu suegro. Tú eres la iglesia. Y sabes, tu suegro un día me va a llamar a cuentas a mí por el tiempo que fui responsable de la iglesia. Y ahora al pastor Mario. Y a cada pastor que ha estado al frente de esta iglesia. Un día daremos cuenta. Hermanos, qué gloria tenemos si somos seres humanos. Y solamente es un privilegio inmerecido que el Señor nos ha otorgado, pero del cual daremos cuenta. Así que Jesús vio. En segundo lugar, Jesús entró. Ese día Jesús irrumpe en el templo. El aplauso fue para los que se me están yendo, ¿verdad? Con Morfeo. Yo sé que Morfeo les habla bonito al oído, ¿verdad? Pero el Señor tiene un mensaje para ti, ¿verdad? Así que te voy a pedir que despiertes. Y les dije al principio del servicio, Él es digno. Y se los he dicho en varias ocasiones en este púlpito, hermano. Si tienes un problema de salud y necesitas pararte porque estás demasiado cansado, hazlo. Nadie te va a juzgar. Pero no me faltas el respeto a mí. Se lo faltas a Dios. Jesús entró. Jesús se enojó y Jesús se encendió en ira ese día. El manso y humilde de corazón. El que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese día se encendió en ira el Señor. ¿Por qué? ¿No había dicho Él que aprendiéramos porque Él es manso? La ira de Jesucristo no partía de una ofensa a su persona. Él estaba airado ese día porque había un menosprecio a la presencia de Dios. Ese templo y ese lugar específico, el lugar santísimo, representaban a Dios. Y estos líderes religiosos estaban menospreciando ese lugar. Pero también había un menosprecio a aquellos que habían llegado para escuchar de Dios, que no eran judíos. De ahí la ira de Cristo. Ahora, cuando se estudian estos pasajes, podemos enfocarlo desde dos puntos de vista. Uno, el mero histórico, ¿verdad? Hablar de lo que sucedió, cómo fue y todo. Y el otro es el práctico. ¿Qué tiene que ver ese evento de hace más de 2000 años que sucedió en Jerusalén, en una fecha específica, en un lugar específico, al cual usted puede ir a los libros de la historia y corroborar que la palabra de Dios es cierta?
¿Qué tiene que ver eso con usted? Este es el otro punto de vista de cómo tratar esta información, estos eventos. ¿Qué tiene que ver con usted? Si tú eres hijo de Dios, si usted es hijo de Dios, esto tiene todo que ver con usted, todo. Si tú has creído en Cristo como tu Salvador, esto está íntimamente relacionado contigo. 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de Dios? El cual, templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, en el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en tu cuerpo, y en vuestro espíritu, de manera integral en toda tu persona, los cuales son de Dios. 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora el templo no está hecho de grandes bloques de mármol blanco, lisos, tallados. Ahora el templo está hecho de carne y de hueso. Tú eres el templo. Por eso este evento está relacionado contigo íntimamente. Tú eres el templo ahora. Pero de manera específica, tú eres el patio de los gentiles. Tú eres ese lugar. Pero ahora no es un lugar físico. Ahora es un lugar que se mueve. Que en la semana va a una oficina, al patio de los gentiles. Que va a un juzgado. Que va a un consultorio. Que va a una fábrica. Tú eres el patio de los gentiles. Tú estás puesto para anunciar a Cristo. Cada persona que tiene contacto con nosotros debería preguntarse, ¿qué tienes? ¿Qué te hace diferente? Platícame. Platícame por qué ya no haces aquellas cosas que hacíamos cuando éramos jóvenes. Oye, cuéntame. Cuéntame cómo le hicieron en su matrimonio para superar esa situación que me contaste hace años. ¿Cómo le hicieron? Si eres un joven, si eres una señorita, ¿por qué no participas de las cosas que todos hacemos? ¿Cómo es que le haces? Ahora el patio de los gentiles se mueve durante la semana y el domingo se junta para adorar a Dios. Jesús entró, así como entró en tu vida aquel día que creíste en Él, que le confesaste como tu Salvador. Ese día Jesús entró y Él tiene la autoridad en tu vida. Tú eres un lugar santo, tú eres un lugar de luz para otros. Recuerda esto, mañana que estés en tus actividades, recuerda, yo soy el patio de los gentiles. En tercer lugar, el tercer verbo que veremos es Jesús volcó. Jesús volcó. Juan capítulo 2, versículo 3, escuche. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y a los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Hay elementos que necesitan ser volcados de tu vida. Hay elementos que Cristo necesita tomar y darles la vuelta, sacarlos de ahí. Recuerda, tú eres el templo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está ese templo? Hay cosas que se han ido alojando a lo largo de tu vida. Cuando creíste en Cristo, Él te hizo nueva criatura. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron.
He aquí, todas son hechas nuevas. Ese día Dios te hizo nuevo, te hizo una nueva criatura. ¿Qué ha pasado de ese día al día de hoy? ¿Cómo está ese templo? Y finalmente, Jesús echó. Una cosa es volcar algo, tirarlo, y otra cosa es sacarlo. Jesús hizo la obra completa, no la dejó a medias, la hizo completa. Jesús echó, dice Juan, que él hizo un azote de cuerdas. Y con eso, ¿verdad?, dice que sacó a los que vendían, a todos estos que estaban haciendo negocio allí. Recuerdo, después de un mensaje como este, alguien se acercó y me dijo, no estoy de acuerdo con esta parte. Un cristiano me dijo, no estoy de acuerdo, porque Jesús no se enojó. Dice, lo que yo creo, me dijo él, es que Jesús hizo un látigo, lo sonó, y como todos se espantaron, salieron corriendo y tiraron las mesas, tiraron las monedas. Le dije, bueno, la Biblia que yo leo dice, Jesús volcó, echó, esparció él. Pero ¿sabe por qué tenemos problemas con esos pasajes? Porque creemos que el enojo de Jesús es similar a nuestro enojo. ¿Mi enojo de dónde parte? De cuando alguien me hace algo, de cuando alguien dice algo de mí, que es cierto o que no es cierto, pero me molesta. ¿Por qué? Porque lastima mi ego. La indignación de Jesús no parte de una ofensa hacia Él, partía de una ofensa a su Padre. Jesús se indignó. Hace unas semanas el pastor Mario dijo, ya no son agradables y muchas iglesias han dejado de predicar la ira de Dios. Pero es cierto, la ira de Dios un día caerá sobre el pecado y sobre el pecador que rechazó la sangre de Cristo. No solamente sobre el pecado. En el diluvio no murieron los pecados y las abominaciones de los seres humanos, murieron ellos. En Sodoma y Gomorra no se quemaron los pecados, se quemaron las personas, porque rechazaron el mensaje. Un día la ira de Dios caerá sobre aquellos que no confiaron en Cristo como su Salvador. Con esta perspectiva es con la que se ven estos pasajes, con la santidad de Dios. Así que hablemos del último punto. Jesús echó. Él no solamente volcó las cosas, Él las sacó de ese lugar. ¿Recuerdan cuál era el propósito del patio de los gentiles? Que vinieran y que escucharan de Dios. ¿Pero en qué lo habían convertido? En un mercado. Era espantoso eso. Solamente pensar en el olor que ahí había, en el hedor, en un espacio que había sido consagrado para hablar de Dios. Así que te pregunto hoy, ¿qué necesita ser purificado en tu vida? ¿Qué necesita ser limpiado? ¿Qué necesita ser desterrado por completo? ¿El remordimiento? ¿La culpa? ¿La amargura? ¿Los pensamientos suicidas? ¿El miedo? ¿La desconfianza? Jesús sacó del templo lo malo, lo que apestaba. ¿A qué huele tu templo? Quizás digas, bueno, hoy me puse tal o cual loción, pero no te estoy preguntando por tu loción, te estoy preguntando por tu corazón. ¿Sabes? Jesús no huele la loción que usaste hoy.
Al Señor no sube el aroma de tu loción sin importar la marca. Lo que sube a Dios es el incienso de tu corazón. Lo que sube a Dios son tus pensamientos. Son las intenciones de tu corazón. Apocalipsis dice que las oraciones de los santos son olor fragante para Dios. Hay vidas que son olor fragante para Dios. Cuando Dios te huele, ¿qué huele? Contéstate ahí en tu corazón. Y sabes, quiero decirte una cosa. No estoy hablando de algo hipotético. Es lo que sube a Dios todos los días de parte de ti. Todos los días. Quizás has estado batallando con alguna dependencia, con alguna mala actitud. Y dices, lo he intentado tanto tiempo. He rogado a Dios, he llorado. Dios sabe que he llorado. Le he suplicado, le he implorado que me ayude con esta situación y no he podido. Ya me di por vencido. Quizá Dios puede con los demás, pero con esta situación no ha podido. Y estoy cansado, estoy frustrado. Quizá no lo digas con palabras, pero en tu corazón sí lo dices. ¿Quién sabe si Dios es real? Si el poder de Dios es real para transformar una vida. Porque no ha habido transformación en mí. ¿Por cuánto tiempo has batallado con eso? Escucha Juan 2:19, escucha. Juan 2:19. Respondiendo Jesús les dijo, destruyan este templo, ese que vimos hace un momento, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, 46 años tomó para edificar este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Hay 2 perspectivas cuando Jesús dice algo, la humana y la divina. La humana es, he batallado años con esta situación en mi vida y no he podido. Esa es tu perspectiva. Jesús le dijo, tiren el templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos dijeron, 46 años, miles de hombres trabajando para levantar estos grandes bloques de mármol y tú en 3 días lo levantarás. Pero Jesús se refería a su cuerpo. En 3 días, después de estar bajo la tierra, me levantaré. Lo que Jesús está diciendo es, si tengo la capacidad para vencer la muerte y volver a la vida y volver a tomar mi vida, ¿crees que no puedo con eso? ¿Crees que Jesús no puede con esa situación? ¿Sabes qué ha pasado? ¿Sabes cuál es la razón por qué cristianos seguimos batallando con las mismas cosas por años? Porque no nos hemos sometido al señorío y a la voluntad de Cristo. Porque bien sabemos que eso implica compromiso con Él. Rendirte todo a Cristo significa decirle, Señor, aquí está mi vida, haz conmigo lo que quieras. Tú eres mi Señor. No te preocupes mucho por la loción que usas. Lo que sube a Dios son tus pensamientos. Quizá estás muy tranquilo porque tu esposa no te vio hacer eso, que tú sabes que hiciste. Porque tus padres crees que los has engañado por mucho tiempo. Te has engañado a ti mismo. Delante de los ojos todo ha estado expuesto para Él. No te preocupes mucho si tus padres no saben que fumas. Cristo te ha visto hacerlo. Y eso es lo que debería preocuparte. Porque estás ofendiendo y estás contaminando el templo. Quizá estás muy tranquilo porque tu esposa nunca te ha visto mirar de manera lujuriosa a otra mujer.
Te has vuelto tan hábil, tan experto en esconder esa mirada y te sientes tranquilo y en paz. Quizá eres un joven soltero, una señorita, y estás muy tranquila porque nadie te vio cometer ese acto de fornicación. Pero Cristo sí lo vio. Quizá has batallado mucho tiempo con algo en tu vida y no has podido. Hoy es el día. Jesús dijo, tiren el templo y en 3 días lo voy a levantar. La mirada de ellos estaba puesto en lo que no podían hacer. La mirada de Jesús estaba puesta en lo que Él puede hacer. Y ahí tiene que estar puesta nuestra mirada. Él puede con esa situación en tu vida. Necesitas sabiduría, necesitas dirección. ¿Qué necesitas en tu vida? Jesús puede hacerlo. ¿Necesitas consagrarte seriamente al Señor? Hoy es el día. Él quiere hacer algo nuevo de ti. Tú dices, no he podido con esto, pero Cristo puede echarlo para siempre. Pero tienes que rendir tu voluntad a Él. Así que la pregunta sigue en el aire. ¿A qué vino el rey? Les decía, este evento lo podemos ver desde el mero punto de vista histórico, ¿verdad? De cómo, y podemos hablar del burro y de las palmas y del manto, ¿verdad? Pero no, ¿qué relación tiene conmigo el que Jesús haya venido? De eso estamos hablando. Y no tenemos que estar inventando, pensando, ¿verdad? Hipotéticamente a qué vino el Señor. Él lo dijo con sus palabras. ¿A qué viene el rey? Él dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El día que creíste en Cristo, tú obtuviste vida, vida eterna. Pero quizá en tu vida diaria no has podido experimentar la plenitud de esa vida. Y Jesús dice, te he dado vida, pero te la he dado en abundancia. Hablando de la vida eterna, pero también hablando de tu vida terrenal. ¿Y cómo es que se experimenta esa vida abundante? Él lo dijo, Juan 10:10, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. La paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento. Es para que estés en paz, vivas en paz. ¿Por qué te atormenta el futuro? Porque no has confiado plenamente en que tu vida está en las manos de Cristo. Él planea mucho mejor que nosotros. ¿Te preocupa el futuro de tus hijos? Ocúpate en eso. Y el Señor se encargará de sus caminos. Enséñales a honrar a Dios. Y Él se encargará de lo demás. ¿Cómo experimentamos esta paz? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Este es el inicio de la paz en el ser humano. Cristo hizo esa paz. Cristo te reconcilió con el Dios que es santo. Tú siendo pecador, Él te tomó de las manos y te unió a la mano de Dios. Y por medio de su sangre Él te hizo limpio. Así empieza la paz en nuestra vida. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué vino el Rey? ¿A qué viene el Rey? Él dice, he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Él vino por gente como tú y como yo. Él no vino a llamar a los sanos. Entre comillas deberíamos de decir a los que se sienten sanos. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Él vino por los enfermos como tú y como yo.
Si eres hijo de Dios, ¿cómo está tu templo? Si estás entre nosotros esta tarde y dices, yo no tengo una relación personal con Cristo, hoy es el día que puedes iniciar esa relación con Él. Vamos a orar.